Hola amigos, bienvenidos al podcast de la SEG Núcleo Pichincha. Hola a todos, siempre es un gusto volver a conversar con todos ustedes y además hoy es un día especial. Recibimos la visita de Jofre Arequipa en nuestro consultorio y es a propósito del Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca, y él nos ha visitado para conversar sobre algunos puntos iniciales sobre el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Siempre es importante hablar de la insuficiencia cardíaca y conversar sobre ella porque es un tema apasionante, amplio, que ha arropado toda la cardiología, y creo que buena parte de la cardiología de estos tiempos está bailando siempre sobre la insuficiencia cardíaca, y se pone de manifiesto porque todos los papers que salen de insuficiencia cardíaca son un montón. Entonces queríamos que nos delinearas un poco cómo en la consulta diaria, en tu quehacer diario médico, organizas un paciente que viene con síntomas de disnea, y cómo haces un plan de trabajo para el diagnóstico final de un paciente que tiene disnea, que es un síntoma tan grande y tan importante, pero que buena parte de los pacientes consultan por ella. Entonces, encantado de que estés con nosotros y la palabra es tuya. Buen día, doctor. Hola con todos. Muchas gracias por la invitación. Solo por recordar, ¿no? La insuficiencia cardíaca es una epidemia mundial, pandemia en realidad, que se le está tomando mucho más en cuenta en los últimos años, no porque sea una patología nueva, sino que solo por recordar, pasaron desde la primera medicación que apareció para el tratamiento de insuficiencia cardíaca ya en los años 1986, hasta el año 2014 más o menos, no habíamos conseguido nuevos medicamentos que hayan modificado la mortalidad en cuanto a insuficiencia cardíaca. Y en ese sentido, en los últimos 10 años están apareciendo nuevos medicamentos que sí nos están mudando el estilo de vida y mucho mejor, están mejorando muchísimo la mortalidad. Ya sabiendo que podemos menorar la mortalidad por insuficiencia cardíaca con este nuevo tipo de medicamentos, por eso es que todo el mundo estamos hablando ahora más de insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cómo diagnosticamos de esa insuficiencia cardíaca, no? La piedra angular de diagnóstico de insuficiencia cardíaca se basa en tres síntomas principales: aquella falta de aire, la retención hídrica y esa sed de aire, la fatiga fácil. Esa disnea, doctor, que usted me preguntaba, no necesariamente puede ser relacionada a insuficiencia cardíaca, puede ser relacionada a otro tipo de patologías, por ejemplo, patología pulmonar, puede mi paciente ser sedentario, puede mi paciente ser obeso, en donde sí viene a la consulta diciendo que en los últimos meses se está quejando por un poquito más de falta de aire. Y ahí viene, ¿no?, la historia clínica, los síntomas acompañantes, la edad, factores de riesgo que me pueden encaminar a un poquito más pensar en patología de corazón o patología de pulmón. En todo caso, si es que yo pienso o quiero descartar que esa disnea, esa falta de aire está relacionada a algún problemita de corazón, pues tengo que solicitar exámenes. El examen más fácil para yo hacerlo es un electrocardiograma. Ese electrocardiograma me va a decir, ¿tu corazón está pasando algo malo o tu corazón está totalmente normal? Sabiendo que si es que tiene un electrocardiograma totalmente normal mi paciente, hay altísimo chance de que mi paciente esa falta de aire no sea por insuficiencia cardíaca. En donde, si es que en cambio yo veo que hay alguna alteración, sea sobrecargas de cavidades, alteraciones electrocardiográficas en relación a arritmias o cualquier otra patología o cualquier otro signo que me dé el electrocardiograma, me dice solicita más exámenes adyacentes. Por ejemplo, el que me vendría secundario a un electrocardiograma es un ecocardiograma. El ecocardiograma sí me brinda muchísimos más datos para yo ver la función miocárdica y la estructura de corazón, descartando de esta manera que hay alteraciones estructurales, ya sea en tamaño, sea en grosor, sea alguna alteración de las válvulas, o por último sea mismo el corazón estando estructuralmente sano pero que funcione anormal. Entonces me van a dar más pistas para pensar que esa disnea, esos síntomas están más relacionados a algún problema mismo cardíaco. Sí, eso es cierto, pero es difícil llegar hasta allí. Ahora, el valor predictivo del electro, interesante. Y cuando uno tiene un electro normal, poco probable que tenga insuficiencia cardíaca. Pero no pasa lo mismo con el ecocardiograma. Tú puedes tener un ecocardiograma
casi normal, con la aurícula que podemos decir apenitas en el límite superior de la normalidad y con un espesor parietal que incluso puede ser normal, y el paciente sigue teniendo disnea. Y ahí es muy difícil decir que en reposo el paciente no tiene ningún síntoma, sino que el paciente esto lo tiene cuando hace ejercicio. Y cuando medimos los parámetros hemodinámicos en el ecocardiograma con el paciente allí tumbado en reposo, pues no podemos emular exactamente lo que está pasando. Entonces, allí es difícil todavía hacer el diagnóstico. Yo te mando el eco y digo, mira, esto está todo normal, está todo bien. Te quedas tranquilo, vas un paso adelante, dice, a Edgar no le mando más un paciente porque este no sabe diagnosticar. Diagnóstico de insuficiencia cardíaca por la definición. Alguna alteración estructural o funcional cardíaca, además de presiones de llenado elevadas. Esas presiones de llenado elevadas hacen referencia a mi paciente estando en reposo o a su vez estando en ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Esas presiones dentro de corazón, en aurícula, en ventrículo izquierdo, en derecho, tienen que estar elevadas para hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es facilito cuando el corazón tiene alguna alteración estructural, fracción de eyección alterada, esas presiones de llenado van a estar alteradas. El problema es cuando sale el ecocardiograma totalmente normal, ¿no? Pero recordemos, es en reposo, mi paciente acostado, sin hacer ninguna actividad física, y estamos midiendo el corazón y las presiones de llenado ahí. Pero si es que yo tengo una alta sospecha clínica, pues tengo que pedir el mismo eco de corazón, pero en una circunstancia no basal, no de reposo, sino en una circunstancia de actividad física. El eco de estrés diastólico, que lo llamamos, en donde tal vez un ecocardiograma que estaba normal inicialmente en reposo se vuelva totalmente anormal en estrés, ya sea físico o un estrés farmacológico. Y yo puedo ya diagnosticar de una insuficiencia cardíaca. Pues fíjate que ese creo que es el momento en el que está la ecocardiografía. La ecocardiografía está cambiando y cambiando de manera positiva, porque los que hemos visto un poco pasar la cardiología por el frente, vimos que el eco de ejercicio era un diagnóstico básicamente de isquemia. Hoy en día los laboratorios de ecocardiografía que hacemos eco de ejercicio, sabemos que los pacientes que vienen al laboratorio para hacer eco de ejercicio por disnea no vienen para un diagnóstico de enfermedad coronaria. Lo mandan a hacer una tomografía, que es mucho mejor, que tiene un valor predictivo negativo superior. Pero aquí viene entonces un abordaje mucho más interesante y mucho más integral, que es mirar al paciente. Entonces, se puede hacer de muchas maneras. Hay gente que dice que el eco de estrés diastólico, el eco de ejercicio, se debe hacer solo en bicicleta. Yo difiero. Y difiero completamente porque yo tengo más de 20 años haciéndolo en banda en el treadmill y a mí me sale fantástico. O por lo menos yo me lo creo. ¿Okay? Y hago el diagnóstico con eso. Ahora, a lo que iba es que ciertamente creo que es una prueba muy interesante y es una prueba que permite saber eso que tú llamabas del llenado diastólico o el llenado ventricular izquierdo. ¿Cuáles son realmente las presiones de llenado ventricular izquierdo? Y eso es lo que obtenemos en un paciente cuando viene a hacerse un eco de estrés diastólico. Es de alta utilidad, a mi juicio. No sé si tú compartes eso conmigo. Tiene dificultades técnicas, ciertamente. Hay que estar suficientemente entrenado para hacerlo, en particular en el treadmill, pero se hace. Lo que sí hoy en día es muy importante es sumarle siempre el eco pulmonar. Si nosotros hacemos eco de estrés diastólico solo mirando la relación de la E con la E', probablemente hay pacientes que puedan quedar fuera o no puedan quedar bien englobados en función del estrés diastólico. Pero si le sumamos esa hemodinamia y miramos las venas pulmonares, el eco pulmonar, creo que es excelente el juntar estos dos elementos para hacer un diagnóstico mucho más preciso. Cuando ustedes reciben eso en el laboratorio, en el consultorio y dice estrés diastólico con E' elevada, líneas B en el eco pulmonar, ¿cuál es el siguiente paso? O el último paso. Si es que yo ya estoy afinándome, encaminándome a un diagnóstico y todos
todas mis sospechas clínicas se están confirmando con los exámenes que yo solicité, pues definitivamente nos vamos a un tratamiento, y ese tratamiento va más dirigido actualmente ya de una manera un poco más fenotípica, de acuerdo a lo que hayamos encontrado en el eco de corazón o lo que mis herramientas diagnósticos me hayan proporcionado. Si es que me dijeron que hay alguna patología de base, ya sea alteración isquémica, alteración valvular, alteraciones nuevas que estamos encontrando, enfermedades infiltrativas, pues tal vez el tratamiento me va encaminado directo a la etiología y también encaminado a modificar la enfermedad. ¿A qué me refiero? Pues si es que tiene un antecedente de enfermedad coronaria o eso es lo que me hace pensar, pues trato eso, mando al hemodinamista, veo que me ayuden con esa parte. Una enfermedad valvular, pues veo la necesidad quirúrgica o no, o cualquier otra patología, pues tratando de una manera más etiológica, y además los medicamentos que me podrían ayudar sintomatológicamente y que mucho más me hayan demostrado beneficio en mejorar la mortalidad de mi paciente. Muy bien, yo creo que con esto es suficiente por hoy. Ha sido una conversación muy agradable. Agradezco muchísimo tu visita, tu visión sobre la insuficiencia cardíaca, en especial esto del estrés diastólico, que creo que es un tema muy interesante. Que vuelvas otra vez, gracias por venir y que tengas buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes.